Muy buenas noches. Hoy en la lupa vamos a tratar un asunto que no hemos tratado nunca. Ustedes han oído hablar muchas veces del coaching. Bueno, pues eso se llama entrenador, director, preparador. Este tipo de ayuda que solicita gente, muchas veces es gente que está en estratos ejecutivos en empresas o deportistas, digamos una especie de preparador psicológico que le da habilidades sociales, digamos, para que la gente triunfe, o al menos para, si fracasa, pues llevar mejor el fracaso, eso que se suele decir, convertir el fracaso en una oportunidad. Bueno, todo este tipo de cuestiones. Con nosotros va a estar Miguel Ángel Morán, que es experto en esta materia. Luego ya en tertulia pues trataremos los asuntos más destacados de la actualidad que están en El Comercio, en nuestro periódico. Empezaremos. Una mujer debe trabajar 96 días más para ganar lo mismo que un hombre en Asturias. Este es un estudio de Comisiones Obreras. Trabajan 96 días más. Bueno, esto evidentemente es comparando sin tener en cuenta que es para un mismo trabajo. Para un mismo trabajo no se da esa situación, pero bueno, es una problemática que hay, no la vamos a anticipar aquí ahora, lo veremos en tertulia. Segundo asunto, Llarena, el juez instructor de la cúpula del Procés del Supremo, pide explicaciones a Montoro tras negar que el 1 de octubre se pagara con dinero público. El ministro de Hacienda dijo eso, que no se había pagado con dinero público. Y un tercer asunto, y quizá último que vamos a tratar, es que Susana López Ares pide a los socialistas que apoyen el presupuesto para poder desbloquear esos 99 millones que beneficiarían a Asturias. Es decir, hagan ustedes caso a los garbanzos y no anden con conceptos. Bueno, pues todo esto lo hablaremos en tertulia. Ahora hacemos un pequeño alto y enseguida estamos con Miguel Ángel Morán hablando de coaching. A partir de ahora vas a hacer tantos planes que no vas a tener ni tiempo. Menús exclusivos, los mejores gimnasios, turismo de fin de semana, productos gourmet, entradas para animar a tu equipo preferido, cines, museos, conciertos, espectáculos. Offerplan. Alucinarás con nuestros planes y ofertas. Bueno, como les hemos dicho antes, hoy vamos a hablar de coaching. Algunos dirán, ¿y qué es eso? Bueno, pues ahora lo van a ver. Con nosotros está Miguel Morán, que es presidente ejecutivo del RO Group y experto en coaching. Muy buenas noches, señor Morán, bienvenido a La Lupa. Muy buenas noches, muy buenas noches. Vamos a ver, primera cuestión que quería plantearle. ¿Coaching con qué lo vamos a asociar más? ¿Con entrenador, director, conductor? ¿Usted qué le convence más? Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? No deja de ser un entrenador, al fin y al cabo nace de entrenadores y de entrenadores deportivos muchas veces, ¿eh? Y yo creo que es un poco entrenador, bueno, es un poco guía también, es un poco descubridor, más que descubridor, ayudante de descubrir, ¿eh? Yo creo que con esas cuatro cosas se puede equipararse. ¿Por qué en esta sociedad hay necesidad de coaching? Bueno, yo, mira, hace, no sé, como un año así nos invitaron a hablar de la sociedad 4.0, ¿no? Y bueno, a mí me interesa mucho la sociedad 4.0, pero yo creo que a medida, no sé si antes veníamos de la 1.0, la 2.0, la 3.0, la 4.0, lo que está ocurriendo es que la conversación casi ya no existe. Yo tengo una amiga que de vez en cuando salimos por ahí con la máquina de fotografiar y fotografiamos gente conversando. Y realmente la conversación existe poco. Yo creo que había que retornar un poco a la Grecia esta de Sócrates y existe poco, como vamos a hablar, me imagino, conversación, escucha. Yo creo que algo de eso está pasando, ¿eh? Y por eso hace falta más coaching. Yo creo que sí, yo creo que se hace eso y también hay otro tema del coaching que yo creo que es importante. Yo creo que nos hemos dado cuenta, algunos estados, algunos países nos hemos dado cuenta de que necesitamos progresar, que necesitamos desarrollarnos, que nos estamos muriendo de viejos y todavía no tenemos ni idea de nada. Y yo creo que esa idea de aprendizaje y esa idea de la necesidad de la conversación ha impulsado el coaching. La gente que demanda servicios de coaching, que quiere tener un coaching, si hay que mirar cuál suele ser el objetivo mayoritario, el que más se produce, la gente que recurre a usted, a su empresa, Sí. dice, ¿cuál suele ser la principal demanda, la que más se repite entre la clientela?
Bueno, dentro de las empresas, porque quizá hay dos tipos de clientes, ¿no? En coaching hablamos de clientes, no hablamos de pacientes, ni nada de eso, son No, claro. clientes, ¿no? Que es una diferencia que es muy interesante de ver. Pues dentro de las empresas yo creo que son aquellas empresas que quieren progresar, que quieren modernizarse o que vienen de un problema. Hemos tenido coaching, pues empresas que han tenido un accidente o empresas simplemente que querían crecer, empresas que en un momento claramente nos dicen estoy facturando 3 millones y quiero facturar 30. ¿Cómo lo hago, no? O empresarios que dicen, oye, pues quiero ser más eficiente. A nivel particular, pues a nivel particular hay de todo. A nivel particular hay de todo. Hay gente, yo siempre digo que hay gente que nos viene a ver porque quiere sufrir menos, hay gente que nos viene a ver porque quiere ser más feliz y hay gente que nos viene a ver porque quiere ganar más dinero o tener más poder. Yo creo que esas dos diferencias están claras, ¿no? Entonces, por una parte, tenía las empresas, que Sí. son un sector muy importante, me Sí, imagino. claro. Y particular, que lo que acaba de decir, hay un sector de particular que se podría, lo mismo le podría decir a un psicólogo, quiero padecer menos, quiero ser más feliz, y otro sector que no, que está muy ligado incluso a ideas que manejan las empresas también. Efectivamente, Quiero- efectivamente, de ese sector que podían ir perfectamente. Lo que pasa que en la palabra psicólogo, y bueno, conste que yo soy psicólogo o psiquiatra, muchas veces a nosotros nos ha venido a ver gente, personas y tal, y decimos, hombre, sería bueno que visitaras a un psiquiatra antes porque tienes un problema que hay que corregir, ¿no? Lo que pasa es que esas dos palabras todavía están un poco Que producen un connotativas. estigma, ¿no? Sí, hombre, son estigmatizadas. Más psiquiatra todavía, Sí, ¿no? Que vamos, parece que- claro, este va al psiquiatra, ¿no? Como Sí, sí, diciendo, sí. y lo del psicólogo está un poco, pero claro, esto no es Argentina, que tú vas con Ya. un taxi y te está diciendo, oye, que acabo de llegar de una sesión con mi Sí, psicoanalista y tal, ¿no? Entonces yo creo que el coaching, a mí me lo decía un día un director gastronómico de una cadena de hoteles que trabajamos y me decía, tenéis suerte en llamaros coaching porque la gente no va con vosotros sin ese estigma que tú dices. Sí, 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 Os sí. ha abierto un campo. Sí. No, realmente no tiene nada que ver con clínico y es una categoría social que Efectivamente. implica más sociabilidad, implica conducirse mejor en los formatos que hay hoy día en la sociedad. Sí, 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 es amable. Es un término amable y, digamos, sugerente para las personas hoy día. Hombre, claro. Claro, Y incluso sí, que genera valor. Es como cuando alguien se compra una corbata de Hermes. Pues oye, tengo una corbata de Hermes o tengo un bolso de Coach. Bueno, salió Coach, perdón por Sí. decir esta marca, ¿no? Pero lo mismo, oye, tengo un coach. Entonces también Sí, voy al sí. psicólogo, es ir así. Sí, tengo sí. un coach, bueno, Sí, sí, tengo un sí, coach, sí, oye, sí. cuidado, que Sí, me sí, sí, cuido, sí. Empata socialmente. Sí. Claro. Bueno, la gente los clientes, cuando llevan ya un tiempo, cometen menos errores cuando están en coaching que cuando actúan por su cuenta. Hombre, claro, decir esto siempre, en fin, yo creo que sí. Yo creo que en 2 o 3 sesiones la gente ve avances a veces espectaculares. Eso es cierto, porque hay una ganancia de conciencia. El coaching te produce una ganancia de conciencia grande, como me imagino que exploraremos más tarde, y la gente empieza a actuar de otra manera. Y evidentemente muchas veces el problema es la ceguera, no saber que no sabes, ¿no? Y cuando ayudas a una persona un poquito a salir de ese estadio de no saber que no sabes, por ejemplo, eres un líder y no te das cuenta que estás cometiendo muchos errores. Y cuando ves en un espejo que puedes salir de ahí, pues ahí la gente empieza a cometer menos errores. Yo creo que sí. También es más feliz la gente cuando está en coaching. Hombre, sí, claro, la felicidad consciente. Yo creo que hay varias felicidades, Sin ¿no? duda. Hay la felicidad de la borracherona, ¿no? Que es muy interesante esa Sin duda, felicidad. Que cojo la borracherona y Sí. me olvido de todo, ¿no? Sí, sí. Y esa felicidad, hay la felicidad de la inconsciencia, ¿no? Y hay la felicidad claro, ahora, yo creo que sí es más felicidad consciente dándose cuenta de que, bueno, de que hay una realidad y que hay unos límites y un campo de Sí. juego donde puedes actuar. Yo creo Sí. que sí, ¿eh? Bien, yo lo estuve viendo en YouTube, Sí. pues, sesiones suyas a distintos colectivos, Sí. y apunté algunas cosas que me gustaría tratar. Sí, sí, En sí. un lado usted habla, y en más sitios, Sí. que es importante trabajar estas cuestiones que le voy a decir y vamos a ir hablándolas de una Sí, en una. sí. Cuerpo, pensamiento, Sí. emociones, lenguaje. Sí. Y yo le digo, ¿cuerpo por qué? ¿Qué hay que trabajar el cuerpo? Hombre, el cuerpo para mí ha sido uno de los últimos descubrimientos en el coaching, ¿no? Y el cuerpo yo
primero, por hacer un poco tal, ¿no? Sí. Venimos de una sociedad cartesiana, racional, toda la razón, toda la razón, Sí. toda la razón. En un momento determinado alguien dijo, hace muchos años, pero bueno, quizá en los años 80, pues alguien, Goleman, escribió un libro famoso, La inteligencia emocional, y alguien se dio cuenta que las emociones cuentan, ¿no? Y cuentan mucho, cuentan mucho. Y nosotros ya, después de todo esto, nos dimos cuenta que las emociones están muy conectadas con el cuerpo. Entonces el cuerpo es vital. Yo no digo, un líder es un cuerpo. Nosotros automáticamente cuando la gente, trabajamos con gente, en grupos o no grupos, yo mañana, el sábado cierro un conjunto de personas que empezamos a trabajar con ellos hace 6 meses en un grupo. Su cuerpo, de todos, sin excepción, es totalmente diferente al cuerpo que tenía cuando empezaron a trabajar. El cuerpo es importantísimo. El cuerpo es donde residen las emociones, el cuerpo es donde reside el lenguaje y el cuerpo es donde reside el pensamiento. Y esa descripción cartesiana, cuerpo y alma, y el cuerpo como una cosa de pecaminosa, fea, no sé qué, siempre se quiso olvidar, ¿no? Y yo creo que ha sido un error. Pasa en la medicina, ¿eh? Por pura curiosidad, a ver, en 6 meses, póngame un ejemplo de cómo les cambió el cuerpo. ¿Algún Sí, sí, no, lo pongo claramente. Pues el cuerpo les cambió y yo les hago fotos. Yo muchas veces vengo, pido permiso, oye, voy a hacer una serie de fotografías, voy a veros, y muchas veces no le digo ni para qué es la fotografía ni nada. Entonces el cuerpo les cambia muchas cosas. Por ejemplo, hay dimensiones del cuerpo con las que trabajamos. Una, y perdonad la expresión, pero es de Mieres, ¿qué vamos a hacer? Nosotros llamamos grounding, ¿no? Grounding es cómo se conecta la gente con la tierra, cómo se conecta la gente con el suelo. Pues esa conexión con el suelo, esa conexión con la tierra cambia. Otro tema que vemos en el cuerpo... ¿Que pisa más fuerte? No, que está conectado al suelo, que está estable, que se parece más a una pirámide que... Más sólido todo. Yo no diría más sólido, porque a lo mejor es más flexible, yo diría más estable. Yo tengo cuerpo estable, mente estable. Tienes mente estable, cuerpo estable. Al revés, tengo mente inestable, tengo una ansiedad y automáticamente tú te encuentras un amigo y dices, oye, ¿qué te pasa? Y no lo sabes que tiene una ansiedad o que ha tenido una crisis ansiosa o que tiene una depresión, lo notas por el cuerpo, porque hay cosas del cuerpo. Una persona que tiene una depresión posiblemente... va a bajar. Sí, mira hacia el suelo. Nosotros tenemos una expresión que si hay niños no deberíamos decir aquí. Pero bueno, como no hay niños sin problema. Como no hay niños que decimos mira huevos. Entonces decimos, cuando una persona mira, empieza a mirar para abajo y ese cuerpo cambia. Hay otra parte del cuerpo importante que es el pecho. Hay unos ejes en el pecho que la gente, curiosamente, ahí hay un fallo en diseño humano que nos diseñó, yo creo que tuvo un pequeño error, que cuando hay un problema, sobre todo los hombres, curioso más que las mujeres, porque yo trabajo mucho con mujeres en situaciones bastante extremas, cierra el pecho. Es un tema curioso, o sea, cuando deberías abrir el pecho para tener más oxígeno y más sangre, lo cierra, ¿no? Lo cual es complejo. Entonces, el cuerpo lo notamos por eso, lo notamos por la tensión superficial. Y le decía yo a un cliente hoy por la tarde que estaba antes de venir aquí, dije, mira, un cliente que es ingeniero y que sabes que los ingenieros a veces hacen bien, quieren tocar, quieren ver si lo que tú estás diciendo, ¿no? Dice, mira, le va a cambiar la resistividad eléctrica. O sea, cuando una persona tiene una ansiedad, tiene menor resistividad eléctrica, la corriente eléctrica pasa más fácilmente a su través que cuando no tiene ansiedad. Sí, yo conozco gente que le pasa inmediatamente. Hombre, claro, por supuesto. Yo toco esos coches y no me pasan electricidad, me sorprende. Por supuesto, por supuesto, sí. Por supuesto. Entonces, hay muchos temas. La tensión superficial, los ojos, el cuerpo, y vosotros como periodistas lo veis, el habla, cuando el habla, la conversación, es cuerpo. Para mí, el habla es la última parte del cuerpo. Realmente, si tenemos un problema, cuando la gente viene aquí a verte, tú que haces muchas entrevistas, la velocidad de locución de tus entrevistados, obsérvalo, no es la misma cuando empiezan que cuando acaban. No, sí, por supuesto. Claro, cuando acaban tú los vas, además tú lo haces muy bien, los vas relajando, los vas asentando, los vas poniendo en su casa y van con una velocidad de locución más baja, se sienten más suyos, el tono de la voz baja. El habla es cuerpo. Entonces, todo lo que está diciendo, según lo que está diciendo, yo estoy interpretándolo como que se podría resumir en que esa gente aumentó su autoestima, muestran el pecho, pisan sin problema, levantan la cabeza. Eso es autoestima. Lo otro es taparse ante los ataques de los animales. Yo me echo hacia abajo y estoy tratando de evitar los problemas. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Cuando me crezco, es más, no me importa que mis olores aumenten en la habitación. De la otra forma, me cierro. Algo de eso hay. Algo de eso hay. El eslabón perdido que hay, y nosotros estuvimos
pues varios años analizándolo, primero en Londres, luego en California, y yo encontré una persona que estaba trabajando en ello y me marché a ver lo que estaba haciendo, y estuve con él 2 años. Lo que no habíamos tenido en cuenta es que si tú cambias el cuerpo, cambias la mente, y si cambias la mente, cambias la emoción. Y yo creo que eso es la novedad en este tema. Pero sí, tiene razón, evidentemente la autoestima no deja de ser una emoción. Claro, claro, sí, Una persona sin autoestima se arruga. Sí, no puede hacer nada. Claro. Vamos al segundo asunto, ya está aclarada la cuestión del cuerpo, pensamiento. Vamos a ver, el pensamiento, aquí sí que no me extraña que sea importante, Claro. porque parece que cuando ahí está, digamos que ahí está parece que ahí está todo el asunto, en cambiar el pensamiento. ¿Cómo se trabaja el pensamiento? Bueno, el pensamiento, lo que se trabaja básicamente, nosotros tenemos juicios sobre la realidad, juicios sobre los demás, juicios sobre nosotros mismos, etcétera. Y esto es pensamiento. El pensamiento es un juicio que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, y hay mucha literatura, o sea, y hay muchas películas hechas sobre esto y es muy interesante. Cuando yo tengo una idea, yo qué sé, que imagínate que soy un camarero y tengo la idea de que un cliente es un borde. Automáticamente mi conducta, de mi pensamiento es un borde, me va a llegar a tratarlo como un borde. O sea, claro. Esto se habla muchas veces de la profecía autocumplidora, ¿no? Sí, el prejuicio es clave. El prejuicio es clave, ¿no? Y lo ves, ¿no? Y lo ves muchas veces, bueno, tú lo has dicho, ¿no? En prejuicios y tal, ¿no? Y muchas veces, claro, tenemos pensamientos sobre la realidad que los propios pensamientos son invalidantes, ¿eh? Nosotros hacemos valoraciones, yo encuentro muchas veces a gente que dice... bueno, es que yo no valgo para no sé qué. Yo me encontré una chica que no decía una empresa, dirigía un grupo de transporte importante y un día me viene a ver y me dice, estaba en un curso y dije, bueno, es que yo no sé conducir. Y entonces tuvimos una conversación, ¿no? Y una de las conversaciones que sale es que ella dirigía a un montón de gente que conducía, chicos todos, una chica fantástica. Y hombre, pues era conveniente que cogieras el coche y que lo hicieras porque estás dirigiendo eso, ¿no? Bueno, pero las chicas tenemos... Y yo dije, mira, te voy a decir una cosa. Mi abuela era conductora de autobús. Desde Riondas a Cangas de Onís a Ortiguero de Cabrales. No tiene nada que ver chica o chico para conducir bien o conducir mal. Ahora, si yo hago... me da rabia decirlo mierense, pero es verdad. Es decir, el assessment es el juicio. Sobre algo, al final lo voy a cumplir. Fíjate una cosa, impresionante. Hubo una época que trabajamos aplicando coaching a cáncer de mama. Y una de las cosas que yo siempre trataba de cambiar era el assessment sobre el pronóstico del cáncer. Y cuando el assessment cambiaba, no tengo datos científicos porque fueron, bueno, un proceso que duró unos años nada más y no hubo una muestra suficiente, etcétera. Trabajamos con grupos de 30 personas, el pronóstico cambiaba. O sea que en gran medida el pensamiento tiene una parte, digamos, oscura, que no hablamos de ella porque es interior el pensamiento, que se vuelve enemigo de la propia persona. Es decir, el mayor enemigo de la persona es su propia cabeza. Puede ser. Lo que puede ser, o puede ser que no. El pensamiento lo que es preconstruye la realidad en que vamos a vivir, la preconstruye. Sí. Claro, si yo tengo lo que tú estabas diciendo antes, fíjate, ya empezamos a encadenar. Tú estabas hablando de autoestima. Si esa autoestima está causada, pues a lo mejor por un pensamiento. Mira, yo no valgo, yo no... Autoestima es para muchas cosas. Yo no valgo para las matemáticas, yo no valgo para ser periodista, yo no valgo para tener una pareja. Nos he encontrado gente así, ¿no? No valgo para nadar, yo no soy pez, ¿no? Bueno, automáticamente eso va a influir ya en el cuerpo y automáticamente en la autoestima. O sea, un pensamiento, yo no valgo, influye rápidamente sobre la autoestima y influye sobre el cuerpo. Y al final te vas a dar razón a ti misma, te vas a decir, pues tienes razón, no valgo. Y una cosa que decía ahora hace un momento, estaba diciendo, la gente que tiene prejuicios, ese es un borde. Hay una ley secreta que la gente que nos parece borde, nosotros les parecemos bordes a ellos también. Que es una cosa, ¿en qué marcha se sube una cuesta? ¿En la misma en la que se baja? Se sube en segunda, se baja en segunda. Claro. Esos son imbéciles, pues casi seguro que están pensando que tú eres imbécil, lo cual es muy poco inteligente descalificar a los demás porque es un boomerang, se vuelve contra uno. No ocurre esto en realidad, que la sociabilidad tiene este arma, digamos, destructiva, que lo que uno destruye recoge destrucción. Y cuando uno, digamos, ve positivamente las cosas, recoge esas cosas positivas.
Claro, es que cuando uno ve positivamente las cosas, como dices tú, no vemos con los ojos y no nos expresamos con los ojos, nos expresamos con muchas cosas. Nos expresamos con la piel, nos expresamos con la boca, nos expresamos con la postura, nos expresamos incluso con la conexión corporal con la otra persona. Entonces, claro, si tú vas a un sitio y un camarero le pareces borde, seguramente no te va a mirar. Seguramente, y te va a poner la cerveza, te la va a poner así mirando para el lado porque no tenía ganas ni de mirarte. Y claro, al ponerte la cerveza así mirando para otro lado, automáticamente hace esto. Entonces, deja de hacer una cosa que nosotros llamamos facing. ¿Y qué es facing? Facing es, yo me equiparo contigo y tal como estamos tú y yo ahora. Y esto es una relación de te aprecio, te valoro, estás aquí, te hago presente. Y claro, cuando tú tienes un prejuicio contra alguien, lo que tratas de hacer es hacerle ausente, que desaparezca. Está claro lo que dices. Vamos a ver, el pensamiento, ya salió algo en esto que estamos hablando, provoca emociones. Claro. Lo que puede parecer materia puramente intelectual se transforma en emocional. Claro. Eso es la magia, eso es la alquimia de todo, ¿no? Como un pensamiento en un momento determinado, cuando el ser humano tiene algo bueno y algo malo. Es muy bueno porque, por ejemplo, un perrito es incapaz, creo yo, ¿no? Por lo menos en mis conversaciones con perritos, es incapaz de buscar un futuro y vivirlo, bueno o malo. El ser humano, no, el ser humano genera espacios de futuro, sí, planifica. Los ve y de repente los vive, pero nosotros vamos más allá. Nosotros decimos que los incorpora. Incorpora quiere decir que los mete en el cuerpo. Si yo voy a pensar en un momento determinado que me van a operar, hace poco trabajamos en los hospitales y tal, yo fui con una persona, un oyente mío, y estamos trabajando en una sala de urgencias, en un hospital aquí, y estamos haciendo una pequeña formación. Entonces un oyente mío, perdona, tengo que salirme que me encuentro mal. Y digo, ¿pero qué te pasa? Dice, es que me veo en la camilla de urgencias. O sea, no había traspasado. Y digo, ¿y qué te pasa? ¿Que me están operando? No, pero no, ¿sabes? El ser humano tiene esa magia. Entonces, claro, evidentemente, ese pensamiento va a transformar en una emoción. ¿Qué es la emoción? La ansiedad de estar en una camilla, que te estén ahí, yo qué sé, los médicos haciendo cosas no muy agradables. Bueno, pasaba otro día. Es interesante convencerle al cliente que hay que estar pensando en lo que se está haciendo. Eso he dicho los franceses, fais que tu fais, haz lo que haces. Estás pensando en una cosa, no estés elucubrando sobre la camilla lo que estás haciendo. Ahora estás hablando de lo que estás hablando. Estás trabajando, céntrate en lo que estás trabajando. Nosotros esto lo llamamos presente. Y esto es un tema que las filosofías orientales lo han estudiado muy bien. Realmente en el presente se está muy bien. En el presente ocurren cosas muy interesantes y tú puedes vivir en el presente. Hay mucha gente, como sabes, que vive en un presente pasado. ¿Qué pasó? Que no sé qué. Nosotros decimos incluso en las empresas que vamos, aquel vive en un debe. Y el debe, no, siempre le debe, es que me debe no sé quién, no sé qué tal, es que me prometió que me iba a subir, es que me dijo, no, vive en un debe, vive en el pasado, ¿no? Y vive en tal. Hay veces interesante, vivir en el pasado hay una emoción muy interesante, alguna emoción muy interesante del pasado, otras son muy tristes, ¿no? Y hay gente que tiene la cosa de no vive el presente, va al futuro, lo vive y lo incorpora. Cuando digo incorpora, lo mete en el cuerpo y se empieza a sentir mal. Y esa persona que está conmigo, y muchas que tú conocerás, dice, es que me mareo. Sí, claro. Y ahí está la cosa. ¿Sí? Y además, si encuentran esa vía, se van a marear más veces cada vez que tienen un problema. Sí, claro. Es una vía muy económica de evitar las cosas. Claro. Es como si pidieran un crédito de desatisfacción, un crédito de sufrimiento. O sea, yo voy a tener un sufrimiento dentro de 3 meses, pero lo pido y lo anticipo, como cuando te compras un piso y compro insatisfacción y ya lo empiezo a, entre comillas, disfrutar. Es terrible, sí. Es terrible. Entonces, lo que dices del presente es fundamental, claro. Digamos que la materia de todo lo que estamos hablando, la materia clave es la gestión de las emociones. Sí, claro. Bueno, todo conectado. Yo cada día doy más importancia al cuerpo, pero claro, la gestión de las emociones es todo. Yo me acuerdo cuando fui a la Facultad de Psicología, y hace muchos años, año 83, había una profesora, una gran profesora, por cierto, y yo en aquel momento estaba muy interesado en las emociones, por un tema muy raro. Y me dijo, mira, eso son tonterías.
Aquí las emociones no existen, lo que existe es la psicología científica. En aquel momento estaba de moda la psicología rusa, la psicología, el conductismo, es la conducta del ser cuando ante un estímulo... No, pues, claro, las emociones son todas. Cuando, yo qué sé, Steve Jobs dice, ¿cómo monto yo una caja de los aparatos que vendía él, un teléfono, un iPad o lo que sea, para que cuando la gente desenvuelva esa caja sienta algo guapo? Sí, sí. O cómo arranco un iPhone, cuando sus teléfonos que fabricaba él, cuando la gente lo que lo arranca se sienta, y estos eran pensamientos de Steve Jobs, inteligente. Sentirse inteligente es una gran emoción. Sentir un material que estás tocando, que estás, que la caja se abre así, tal, que tiene un tacto agradable, que tiene un color así neutro pero guapo, carnoso, que te engancha, que tal, claro, son básicas. Es que cuando las cosas y las personas tienen eros, lo tienen todo. Claro. La atracción a todo el mundo es total. Claro. Entonces, el mundo emocional no se puede negar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando alguien quiere hablar, bueno, mira, es que las emociones, no sé qué, esto. A mí aquella profesora me soltó una palabra que prefiero no soltarlo en público porque es muy machista, pero bueno, y además va contra todo, ¿no? Y una chica, era y es, creo que sigue, muy interesante, ¿no? Pero yo ahora diría, es que las emociones tienen un correlato eléctrico, o sea, eléctricamente se puede con un polímetro analizar las emociones que una persona, o sea, eso ya no hay duda, no hay duda. Y tienen cambios corporales, tienen cambios hormonales, tienen cambios de todo tipo en el cuerpo. Entonces, podríamos decir que un elemento clave en todo esto para que la gente progrese es tener una buena digestión de las vivencias. Sí, claro. Las vivencias, que podemos tener a la vez la misma vivencia usted y yo, que nos pasa algo conjunto. Esa digestión de la vivencia, ser distinto uno a otro. Sí, claro. Digestión y una vez que se digieren, incorporación, porque claro, parte de lo que digerimos lo incorporamos y otra parte va al medio ambiente, desgraciadamente, ¿no? Y esa incorporación del medio ambiente y cómo vivimos, realmente yo pienso muchas veces que el cuerpo de la gente está tallado por cómo percibe lo que tú estás diciendo, las vivencias que tiene. E incluso, yo diría una cosa más que es muy atrevida, pero lo digo claramente, amén de otros factores, amén de otras variables que existen muchas, que la longevidad de una persona está tallada por esas vivencias que tú dices. Amén de otras variables, genéticas, evidentemente. Si viene alguien que te pega un par de tiros, no hay nada que hacer. Esas vivencias marcan muchas cosas, esa digestión que tú hablas. Es importante aprender a relativizar algunos hechos externos para que no nos desmoronen. Importantísimo. Importantísimo. Yo creo que es importante relativizar. Nosotros trabajamos mucho con tecnología que llamamos una relativización topológica. ¿Qué es? Que incluso marcar un espacio entre las cosas. Incluso que tienes una discusión agria con un amigo o un cliente que te presenta una reclamación en tono fuerte, o que en un momento determinado estás... una palabra que me gusta mucho, atorado, porque no ves muy bien la solución. Y muchas veces esa relativización topológica es apártate, échate para atrás, míralo un poquitín. Cambia la perspectiva. Y esa amplia perspectiva, y esa perspectiva que es topológica, es puro espacio, va a influir en la emoción. Porque realmente nosotros eso lo vemos, fíjate que a los clientes les analizamos mucho, incluso cómo cojas el teléfono. Realmente cuando coges el teléfono, desde que queda el teléfono sudado, mojado, casi duchado, casi aplastado, casi hecho papilla, y metes la boca y vas, realmente esa relativización que tú dices no existe, no te estás dando cuenta de lo que está pasando, estás poniéndolo todo, claro, no hay nada que hacer. Totalmente de acuerdo. Usted lo habrá observado, que trabaja en esto. Hay gente que va por la calle, le llaman por teléfono y al contrario, disfruta del teléfono. Se ponen a hablar así, gestos coquetos, cambiando la oreja. ¿Cómo lo cogen? ¿Cómo lo tocan? La sensualidad, o sea, me hace una gracia. O sea, logran, digamos, sacar fruto hasta de los aspectos, digamos, más...
todo lo contrario de lo que estamos hablando. Claro, todo lo contrario. Que de otra manera es que estás amasando, casi estás estrujando y sientes el teléfono casi, los teléfonos aquellos antiguos que había negros, que los cogías y tal, y que eran como de bakelita y que luego estaban en las oficinas, estaban húmedos totalmente, ¿no? Húmedos y tal. Claro, sí, totalmente. Un factor en todo esto que está por detrás negativo y que actúa como un miedo, que es una palabra, ese pavor colectivo individual al fracaso en la vida, al fracaso en genérico, al fracaso personal, amoroso, económico, profesional, social, lo que se quiera. Este es como el negativo de todo, como lo que hay que huir, todo esto que estamos hablando para huir del fracaso. Digamos que el gran éxito sería poder convivir con el fracaso sin tenerle miedo, como el que puede convivir con los leones y que no le muerden, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, en el amaestramiento que el ser humano sufrimos o tenemos en la vida, incluso con nuestros padres, muchas veces te quiero si eres bueno, te quiero si saques buenas notas, no sé si te has tenido algún caso familiar, claro, emocional, fíjate. Totalmente, la dualidad premio-castigo es desde que se nace. Claro, entonces no sé si te han comparado, a mí me lo han hecho, con un primo listo. Pues claro, si te comparan con un primo listo, al primo listo lo queremos todos, y tú que eres un poco más bobín, te queremos menos, ¿no? Entonces ya de mano el fracaso está muy castigado, muy castigado. De todas maneras, el fracaso yo creo que también está un poco escultural, ¿no? Hay países, Estados Unidos, Gran Bretaña, que yo creo que el fracaso incluso está un poco premiado. Todo el mundo en su historia, en Gran Bretaña, y fíjate las historias y fíjate las leyendas, tienen algún fracaso. Hay gente, británicos, escritores, americanos, etcétera, que declaran claramente que en un momento determinado fueron alcohólicos. Yo el otro día estaba en Irlanda, habíamos ido a hacer un curso y a ver un tema de un escritor, de James Joyce, y estamos sentados en un bar y simplemente estábamos tomando una cerveza. Y había un señor de cierta edad, los irlandeses son muy tal, y empezó a hablar. Y a los 2 minutos nos dijo que había sido alcohólico. Dijo, uno de mis mayores fracasos en la vida que fui alcohólico. O sea, se declara el fracaso, no se oculta, e incluso eres sospechoso, lo decía el penúltimo ministro que tuvo Gran Bretaña, el socialista, decía, eres sospechoso si nunca declaras un fracaso. Totalmente. Y eso está claro, está claro. Entonces el fracaso, claro, aquí estamos muy condicionados al fracaso, a esconderlo, incluso ya no el fracaso, incluso el error. En las organizaciones el error se castiga mucho, pero es que en la escuela se castiga. Había colegios, no vamos a hablar de ellos, que no sé si te acuerdas, hubo uno en Gijón, que tenían orejas de burro. Entonces imagínate, ponerle a un niño que se equivoca porque escribe mal o porque hace malas cuentitas o lo que sea, orejas de burro. O sea, fracaso, burro. Por cierto, ahora son unos animales muy apreciados, pero en aquel momento no lo eran, no lo eran. El fracaso es duro. De esto que está diciendo, quería hacerle 2 afirmaciones que me parece. Lo primero, lo de mostrar algún fracaso. Logra a la gente empatizar con la sociedad más si muestra partes débiles de él. Sí, claro. Ya no se lleva el hombre matador que todos acaban 10, es bueno, fuerte. Claro. Al contrario. Claro. Queda bien si dice, no, me abandonaron las mujeres. Claro. Queda genial, lo quieren mucho más las mujeres también. Claro, sí, que esto antes no se veía así. Había que ofrecer una fachada uniforme, exitosa y sin bordes que entraran. Y otra cosa que ya, bueno, se nos sugiere, a ver, no estoy seguro de ello, las generaciones que ya somos mayores, conocimos esa sociedad, la vivimos, la sufrimos, de todos los ejemplos que puso, de los padres, de la escuela. Sin embargo, quizá por eso, aunque no compensa la ganancia, tenemos, como se dice ahora la palabra un tanto pedante, tenemos más resiliencia ante los fracasos que las generaciones actuales, que todo lo tienen y empiezan a llorar cuando se les niega un caramelo o cuando suspende una amiga no sé qué. Bueno, inconcebible antes. Hay esto también, que digamos, el trato duro forja a la gente, bueno, duro, relativamente exigente, niveles de exigencia, apruebas o suspendes, a la situación actual. No, estamos jugando al fútbol con los niños, no cuentes cuántos goles van, porque se frustran los que van perdiendo. ¿Cómo que se frustran? Es que en deporte si uno no gana y uno pierde no hay fútbol. O sea, no hay un contraste grande ahí en la sociedad. Sí, lo hay. Yo creo que hay muchas variables que explican esto, pero hay una primera variable lingüística. La primera variable lingüística es el sí y el no. En las sociedades que, por
ejemplo, vivimos nosotros, gente que somos muy Sí. jóvenes, pero un poco más mayores que uno que tenga 15 años, el no estaba dentro de la mesa de tus padres, de tus tíos, incluso de la gente mayor que iba por la calle. Yo me acuerdo, yo me crié en Mieres a estos 18 años, un pueblito maravilloso, y yo me acuerdo de gente mayor que estabas jugando tal y te decía no, y no, y era no. El no ha desaparecido. El no es, bueno, sí, puede que el chaval que se exprese, que no, no. Claro, eso es la frustración, ¿no? Yo creo que de ahí, de los noes, se aprende mucho. Y cuando no tienes noes, la capacidad de respuesta muchas veces es cero, es cero. Y la capacidad de aguantar la frustración es o congelarse, o huir, o esconderse, o arrugarse. Pero Y no yo luchar. creo que eso no es bueno tampoco. Claro, Eso claro. se ha pasado a un extremo. Yo creo que en una sociedad tan permisiva que en la escuela, yo creo que es bueno el no, yo creo que es bueno que la gente reconozca sus fracasos, yo creo que es bueno participar en pruebas, yo creo que sí. Dos cuestiones que le vi yo en YouTube, en las exposiciones que hace, que le da mucha importancia. Silencios y preguntas. Sí. El papel del silencio y el papel de la pregunta. Díganos sobre esta cuestión. Vamos a empezar por la pregunta. Yo creo que quizás si dijéramos qué es coaching, qué es coaching o cuál es la herramienta básica del coaching, como puede ser en una cámara o en una visualización de una persona es una cámara. Para mí es la pregunta. La pregunta es algo maravilloso en el coaching, porque el psicólogo, yo soy psicólogo, y cuando trabajé como psicólogo, a veces trabajo, da por enterado que él tiene el conocimiento. Y punto. Tú vas al médico, el médico pregunta diagnósticos, síntomas, pero no pregunta tú qué terapia vas a hacer, te pregunta por los síntomas. Un médico sí te pregunta, si no está ahí en el ordenador escribiendo, que muchas veces ni te pregunta. Yo cuando veo un médico que no habla, digo, horror, por muy médico que sea, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es muy importante, porque la pregunta implica muchas cosas. Implica hacerte pensar, y a la verdad, implica, creo que tú puedes tener la solución. Por eso yo la pregunta le doy mucha importancia, y ya a los niños pequeños yo creo que hay que preguntarles mucho. La pregunta implica, tú quieres tener la solución, y la pregunta puede implicar, tú sabes tener la solución, conoces el procedimiento. O sea, son 4 variables. Y luego la pregunta, todo esto genera, porque todos estos mundos, estos planos van interactuando, y van mezclándose unos con otros, y al final genera un plano nuevo. ¿Y cuál es el plano nuevo que genera? La emoción. Si tú me preguntas porque crees que tengo la solución, si tú me preguntas porque crees que sé, si tú me preguntas porque crees que yo puedo arreglar el problema, lo que estás diciéndome es que tú puedes. Justamente lo contrario que le pasaba a un jugador del Sporting, que yo cito mucho, que era un jugador portugués que llamaban un podo, no sé si te acuerdas de él, el señor Gómez, que decían un podo, no un podo. La pregunta es, tú puedes, tú eres capaz. Cuando actúas como psicólogo, dices, no, mira, yo tengo la ciencia, tú espera ahí, yo te voy a dar la pastillita, la receta, lo que tienes que hacer. La solución que se construye en el coaching es una solución muchas veces construida entre 2 personas. Vamos a construir entre las dos personas, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo te doy herramientas, pero tú tienes la capacidad de hacerlo. El silencio, yo creo que el silencio es todo. Yo creo que el silencio para mí es la madre de la psicología. Fíjate lo que estoy diciendo, es la madre del coaching, es la madre de todo. Tenemos una sociedad que es adicta a las respuestas. Tú fíjate en las entrevistas que haces, esta misma la podíamos analizar o cualquiera, que tú preguntas a una persona algo a alguien, y sobre todo en un país como este, que todo el mundo sabe de todo, lo primero que hace es responder. El silencio es la antesala a la escucha. Pero no estamos hablando del silencio puramente físico, la no articulación de palabras. Estamos hablando del silencio mental, que es la no articulación de algoritmos mentales, que cuando yo estoy hablando, tú estás pensando en la respuesta o en la próxima pregunta. Y ese silencio total crea una potencia en la relación tremenda. Y por último, el silencio para mí es la antesala de la libertad. Lo peor que puede pasar a un ser humano es que pase algo y pase algo. Si pasa algo y pasa algo, es que está funcionando como un autómata. Si pasa algo, tiene un tiempo, piensa, decide, ahí empieza la libertad. Y luego dice, ¿qué respuesta quiero emitir?
Entonces, para mí el silencio es, yo creo que es, bajo mi modestísimo punto de vista, la madre de todo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que no quiere ni silencio. Fíjate lo que pasa ahora en los cafés. Tú vas a un café de Gijón, a los cafés típicos que fuimos toda la vida, y ya no nos dejan ni tener silencio. Yo he trabajado con un dueño de un café de Gijón precioso y tal. Y yo le digo, ¿por qué no quitas la música un poco? No, hombre, que a la gente le gusta más y tal y cual. Y ya me parece que el silencio también da miedo, ¿eh? Da miedo. Esa espera cuando te encuentras una persona, de repente vas con él en el tren y cuentas cosas que dices tú, ¿para qué contaría yo nada de mi mujer? ¿Para qué contaría yo nada de que mi hijo suspendió no sé qué? ¿Por qué? Es por la tensión que crea el silencio. El silencio crea mucha tensión y se rellena de una manera, no sé, muy rápida, muy sencilla. Yo creo que el silencio es tremendo, es tremendo. ¿El silencio subraya la soledad? Posiblemente también, claro. Subraya la soledad. Y atreves a estar en soledad mucho tiempo, se atreves a mirarse a uno mismo. Sí, claro, ahí hay miedo. Hay mucho miedo. El coach, fíjate, no había pensado tal como lo dices tú, pero yo creo que el coaching muchas veces, gracias por comentarlo, pero muchas veces el coach lo que hace, ahora que lo dices y me doy cuenta, es quitarte, entrar dentro de ti, verte, pensar sobre ti, pero tener un apoyo donde no estás solo. Y estoy de acuerdo totalmente, es muy interesante. Tenía apuntado, silencio, pregunta, escucha. Y hace un momento lo acaba de nombrar, escucha. Claro. El papel de la escucha. El papel de la escucha es fogoso. El papel de la escucha, yo siempre distingo, hay muchas maneras de distinguir a las personas y clasificar, ¿no? Guapos, feos, altos, rubios, morenos, vascos, catalanes, asturianos, españoles, no sé, muchas maneras de clasificar a la gente. Enfermos, sanos, muchas maneras. Yo creo que una manera de clasificar a la gente es gente que escucha y es escuchada y gente que no escucha y no es escuchada. La escucha es tan importante. La escucha genera una emoción que para mí esa emoción es muy poco conocida. Nosotros llevamos mucho tiempo estudiando esta emoción, que es la emoción de la existencia. La emoción de la existencia es una emoción que, hombre, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, etcétera, todos los existencialistas trabajaron con ella años y años y años, ¿no? Pero es una emoción más potente. Por ejemplo, cuando en un momento determinado un círculo, y no quiero dar muchos datos porque todavía pasó un suceso triste en Gijón, cuando un círculo de lo que sea, de adolescentes, de chicas adolescentes que tienen una inteligencia emocional endemoniada, quieren hacerle la vida imposible a una chica, por ejemplo, automáticamente dejan de escucharlas. Y en el momento que dejan de escucharla, esa soledad tan tremenda, yo creo que somos por los demás, somos porque me escuchan. Contaba Peter Singer, catedrático de la Universidad de Harvard, que escribió un libro muy interesante, La Quinta Disciplina, y contaba que, bueno, viajó a un país, a Nueva Zelanda, y estuvo observando unas prácticas aborígenes muy interesantes sobre lo que podemos llamar eutanasia, ¿no? De tal manera que cuando una persona, bueno, son sociedades pobres, son sociedades que tienen mucho coste mantener a una persona, son sociedades que todo el mundo tiene que contribuir, y que cuando una persona ya tenía problemas de que lo que contribuía era mucho menor que lo que gastaba, pues querían que se fuera con los espíritus, ¿no? Y contaba él que la mejor manera que se ponían con los espíritus es simplemente no escucharla. Y le ponían la cama, le ponían la comida, le hacían todo, pero no escuchaban. Y contaba que a los 3 meses o 4 meses esa persona fallecía. La escucha es todo. Hay gente escuchada y no escuchada. Y yo ya, por acabar con este tema, a mí cuando me dicen, oye, yo a mi hijo, ¿qué le daría tal? Si quieres criar, yo soy un experto en criar niños, tengo 2 hijos y tal, pero en fin, tampoco soy yo, seguramente juegan ellos el mejor padre, pero ¿qué recetas para criar a un niño? Como desde el coaching. Y digo, hombre, yo habría, desde el coaching una, escúchalo, pero escúchalo de verdad, ¿eh? No de esto de con la tele puesta y nada, tú escúchalo, o sea, escucha de calidad. Y la otra, digo, bueno, la otra no tiene nada que ver con el coaching, o si no lo sé, búscale buenos amigos cuando tenga 14 años que van a ser sus líderes. Pero, hombre, la escucha es vital, es vital. Es que, aunque no se reflexione, probablemente mucha gente, a lo mejor la mitad de la gente, acaba entendiendo que escuchar es perder el tiempo. Dice, yo tengo tanto tiempo en la vida, es que si estoy callado escuchando a la gente no vivo, tengo que intervenir.
sin conocimiento, sin más, como actitud vital. Actitud vital es, estoy muy poco tiempo aguanto escuchando, muy poco. Y a continuación yo hablo de lo que sea. Algo, pongo mi criterio, cambio de actitud, me voy del cuarto. Es complicado a la gente convencerle que es activo también escuchar, que es una actitud activa la escucha. Sí, sí, hombre, mira, fíjate, la semana pasada, el jueves, viernes, tuvimos un curso con unos vendedores de toda España, aquí en Asturias, una empresa alemana, ¿no? Vendedores de muy alto nivel, vendedores muy floja, 20. Y lo que estamos hablando es, si tú quieres vender, de verdad, esa idea del vendedor charlatán, del vendedor que dice, y es una chorrada, pero está muy viejo, ¿no? Pero 2 orejas y una boca, o sea, escucha el doble. Si tú quieres de verdad saber lo que necesitan tus clientes, escúchalos, pero si este es el truco. Y una vez que los escuches, detecta 2 cosas, y eso solo hace si escuchas muy bien. Primero, ¿qué necesita? Y segundo, ¿qué es porque lo necesita? ¿Necesita un coche? ¿O es que tiene miedo a que se le estropee el coche que tiene, que a lo mejor es lo que tiene, y no poder pagar la avería? ¿Necesita un coche? ¿Es que está obsesionado porque el coche gasta 6 litros y ahora hay coches que gastan 4 litros? Y claro, si no se escucha no hay nada que hacer. Yo creo que la escucha yo para mí sanadora, sinceramente. Tenía apuntado otro término, silencio, pregunta, escucha, toma de conciencia, sí, que también lo repite usted en las exposiciones, sí, ligado a todas estas cosas, la silencio, claro, la pregunta, la respuesta. Claro. A ver, ¿cómo encaja aquí la toma de conciencia? La toma de conciencia viene traducida de una palabra inglesa, que es el awareness, que es el darse cuenta. El darse cuenta es el darse cuenta en un momento determinado de que tu cuerpo, yo estoy tratando contigo ahora, estamos hablando de que mi cuerpo tiene atención. La toma de conciencia es darse cuenta en un momento determinado que la emoción que yo estoy sintiendo, por el motivo que sea, es miedo. La toma de conciencia es darse cuenta que en un momento determinado yo no estoy en este espacio y estoy en otro espacio, ¿no? Claro, si no tomas conciencia de esta toma de conciencia, realmente no te exploras a ti mismo, es muy difícil cambiar. Estás tratando con un desconocido, ¿no? Y yo creo que nosotros decimos en un proceso de coaching, yo cuando digo nosotros, digo el equipo con el que trabajo yo, en un proceso de coaching hemos triunfado cuando el nivel de conciencia del cliente ha aumentado. Y ya con eso ya ha triunfado. Se da cuenta de más cosas, tiene más distinciones. Yo cuento una historia que me pasó muy rápido, es una historia gráfica, que a mí me gustaba mucho ir a Ponga. En Ponga hay un monte precioso que se llama el Monte Peloño. Y yo iba solo, iba con una amiga, tenía una moto, iba desde aquí, paraba por allí y tal. Y paraba una fonda que había en Ponga. Y un día a mí me encontré un amigo aquí en Gijón y tal, ¿qué vas ahí? Tal. Digo, oye, porque hay unos árboles muy guapos, joder, porque no sé si lo conoces, el bosque es precioso, sí, ni muniellos ni nada. Para mí es el bosque más bello de Asturias. Y está ahí en un sitio que se llama Las Bedules, algo maravilloso. Ponga. Antes del Valle de Angón. Efectivamente, es algo maravilloso. Sí. Y un día bajo a la pensión y había un chiquito ahí, un chiquito que tenía 6 o 7 años. Y me dice, ¿puedo ir con usted? Y dije yo, un chaval de 6 años y tal, en una moto, tal. Le dijo el padre, si queréis llevar hasta el tractor, llévalo y súbelo, que es, ya verás lo que dé. Y fui para allá y el chiquito era un chiquito hijo de abuelo, que llamo. ¿Y qué es el abuelo? Y de padre de pueblo. Pues son que hablaron mucho contigo, que te explicaron mucho, esa cultura que dan los abuelos, que te explican. Yo fui aquí al monte y el chaval me empezó a explicar qué era un haya, qué era un abedul, por qué tenían un microclima, por qué aquel árbol había caído, por qué aquel... Yo lo que había aprendido con el chaval son distinciones. Y estas distinciones me permitió ver cosas que no había visto antes. Eso es conciencia. Ver cosas de ti, esas distinciones, ¿no? Yo, para acabar la anécdota, un día llegó a trabajar por una empresa y yo le regalé una brújula. Y ya me acordaba, esto pasó... El chico tenía 6, 7 años, un chico muy inteligente. Llegó a trabajar en una empresa y no se atrevía a hablar mucho conmigo. Un día llega con una caja y me dice, este era coach de su jefe, el consejero delegado de la empresa, y él tenía un puesto ya importante, o lo iba a tener. Y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? No, digo, no, pues mira, tú me regalaste esta brújula. Y yo,
dijo, pues ahora voy a ser el director de recursos humanos de esta empresa. Una buena anécdota para cerrar, sí, una relación. ¿No? Eso es la confianza, darse cuenta de... Vamos a ver, quería hablar de una cuestión a la que usted le dedicó tiempo, fuera de España también, el liderazgo. La cuestión del liderazgo. Cada día se oye hablar más de líderes. Sí. Cuando yo tenía la edad de ese chico, no se hablaba de líderes, nada más que quién era el líder en el Tour de Francia. No existía, el concepto de liderazgo no existía. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un líder y un jefe? Bueno, aquí hay muchas historias. Yo para mí un líder o jefe son caras de la misma moneda. Yo creo que estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de empresas, estamos hablando de un padre, una madre, y yo creo que hay una parte de líder y otra parte de jefe. Hay una parte en una empresa que está la autoridad jerárquica, donde tu jefe es tu jefe y tu jefe tiene una autoridad que le confiere a la empresa para premiarte, sancionarte, lo que sea. Vale. Damos la vuelta a la moneda, pero tu jefe también tiene la capacidad de crear espacios de visiones que comparte contigo o incluso crearlos contigo. Tiene capacidad, volvemos a lo de antes, de gestionarte emociones interesantes que haces que te subas al autobús con él. Tiene la capacidad de verte y decir, oye, pues esta persona funciona bien aquí y aquí está un poquitín regular. Voy a ayudarlo para empujarlo y para que suba un poquitín a jugar en primera división. Entonces, yo diría que, por resumir, son caras de la misma moneda, pero resumiendo muchísimo, para mí el líder está muy cerca de la persona, teniendo en cuenta a la persona, criando a la persona, desarrollando, poniendo una rampa de salida a la persona, tratando lo que hablamos antes de sus fallos, de sus errores, convirtiendo esos errores en espacios de aprendizaje. Y el jefe está más a la tarea. Oye, ahora vamos a hablar de los números, vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué no sé qué, vamos a ver. Yo creo que tienen que convivir. Yo, alguien que no sea nada líder, me preocupa muchísimo. Y alguien que no sea nada jefe, me preocupa muchísimo. Incluso los que hicimos la mili, yo la mili, tuve un teniente, un capitán, que un teniente era un puro jefe y el capitán, que son jefe, además jefe se llama, era un puro líder. Era una persona que incluso a mí me llevó a un espacio que a lo mejor es el que estoy, con conversaciones y todo. Bueno. ¿El jefe da órdenes y el líder es un motivador? Sí, se puede decir que sí, sí. Y el líder posiblemente también hace que tú, muchas veces te hace preguntas. El líder, el coach está muy conocido, muchas veces te hace preguntas, muchas veces busca que tú busques la solución, muchas veces te crea el espacio y te da las distinciones para que te sientas importante y apoderado. Yo creo que el liderazgo, yo cuando voy a una empresa, lo primero que veo, yo miro dos cosas y rápidamente sé si la empresa ¿triunfa o no triunfa? Nuestra experiencia, mi experiencia a mí me lo dice, y miro tres cosas. La primera, si la cabeza de arriba está haciendo lo que tiene que hacer. La segunda, si le da importancia al liderazgo. Y la tercera, si le da importancia a que haya equipos. Si esas tres condiciones se cumplen, para mí el pronóstico siempre es muy bueno. Sea la empresa que sea, incluso un colegio, incluso siempre un colegio. Si hay esas tres cosas... Ahora, cuando el de arriba está haciendo lo de abajo, cuando el liderazgo no existe y es ordeno y mando, y cuando el equipo no existe, existen grupos, pero no existe equipo, hombre, la posibilidad de éxito baja mucho. Es importante que quien esté en la cúspide de una organización, aparte de tener las potestades de la jerarquía, tenga liderazgo moral, tenga ascendiente moral. Sí, hombre, claro. Nosotros es fundamental, porque el ascendiente moral que dices tú, crea una emoción muy potente, que es de las más potentes que existe a la hora de crear entornos colaborativos. Y claro, si no tienes esa emoción, no puedes funcionar, ¿no? Y yo creo que ese ascendiente moral que hablas tú crea el yo creo en ti. Y ese yo creo en ti es muy necesario. El valor para el liderazgo de la ejemplarización, de ser ejemplar. Sí, claro. Uno para ser líder tiene que valorar ya que va a ser muy observado y tiene que dar la talla en todo. Claro. Y ahí ya nos metemos con temas complejos. Ahí nos metemos incluso con la pedagogía y con la didáctica. ¿Por qué? Porque muchas veces hay las actitudes, por ejemplo. Cuando vamos a una empresa y se habla de seguridad, por ejemplo. Safety, seguridad en la empresa. ¿Realmente podemos dar cursos de seguridad? Sí. ¿Podemos montar estas leyes que se montan en España, que al final nos perdemos por mil historias y tal? Sí.
Pero si tu jefe no tiene seguridad, liderazgo ejemplar, tú no vas a tener seguridad. Está claro. Esto lo estudió muy bien una escuela de California que estudió la esquizofrenia y lo llamaba el doble vínculo. Si tu jefe no, en ciertos contenidos de la conciencia, como pueden ser pues la idea de la seguridad, la idea de lo que más cuenta es el ejemplo. Si tú ves que tu jefe trata mal a los clientes, tú vas a tratar mal a los clientes. Pues, no, es que te doy un curso en tratar a los clientes, pero si tú los tratas mal, no hay nada que hacer, ¿no? Y claro, eso es ascendencia moral. Y ahí se genera una confianza. Y la confianza, para mí la confianza es la emoción más importante que une y que crea conexiones y conversaciones dentro de las organizaciones y de las organizaciones hacia afuera. Yo creo que está ahí tan claro eso. La gente asocia mucho liderazgo a política, líder político. Rajoy, Javier Fernández, Pedro Sánchez, Puigdemont, ¿por qué negarlo? O sea, todos son líderes, se les ve así. No. Hombre, claro, no cabe duda que hay un liderazgo político, ¿no? Y no cabe duda que lo hay. Pero no se agrega el espacio de liderazgo, o sea, se queda corto ahí. En la política hay líderes, es importante el liderazgo, la política es muy importante crear visiones, en la política es muy importante, y esto lo digo sin nada negativo, sin una connotación negativa, saber contar historias, porque un líder tiene que saber contar historias relevantes. El relato que dicen ahora. El relato, y ese relato, esas historias que cuentan, y esas historias generan emociones, y esas emociones generan seguidores. Y hasta aquí estamos. Pero, hombre, yo creo que hay muchos liderazgos. Yo creo que desde el padre y la madre de familia hasta, por ejemplo, una organización. Cuando a veces vamos en una empresa, empezamos a trabajar temas de liderazgo, venga, los jefes de arriba. No, mira, en una organización líder es la cajera o el cajero que está atendiendo a un cliente, ese es un líder del cliente. Entonces, yo creo que el liderazgo, los políticos que son un poco egoístas con los términos, yo creo que se lo han apropiado un poco y no existen. Y yo, por último, para mí el máximo liderazgo que hay es el que tenemos sobre nosotros mismos. Si no eres líder tuyo, ¿de quién vas a ser líder? ¿No? Yo creo que eso es importantísimo. Liderazgo político sí, pero hay muchos más liderazgos, ¿no? Yo veo liderazgo empresarial, hay un liderazgo científico, hay un liderazgo... Yo me acuerdo que, bueno, me casé en Gran Bretaña y tal. ¿Por qué me casé yo en Gran Bretaña? ¿Por qué he tenido una vida muy ligada a Gran Bretaña? ¿Por qué no sé qué? Pues yo pienso a veces que por los Beatles, porque hay un liderazgo musical, es verdad. Entonces, los Beatles a mí me cambiaron la manera de ver el mundo. Los Beatles, los Rolling Stones o quien fuere, ¿no? Oye, pues, liderazgo barra influencia. Claro. Es que el liderazgo es influencia. Es yo te enseño un camino y tú lo sigues. Y además lo sigues vitalmente. Entonces, ¿quién va a dudar del liderazgo científico de un Einstein? A mí hay alguien que me duele en Asturias muchísimo. Y alguien que yo lo voy a ver todos los años a Luarca, que es don Severo Ochoa y don Gustavo Bueno. Don Severo Ochoa creó un estilo de liderazgo científico en Asturias, totalmente olvidado desgraciadamente, pero importantísimo. Lo mismo que don Gustavo Bueno, a su manera, con sus historias, con su tal, creó un liderazgo filosófico de alguna manera importantísimo. O sea, que yo creo que hay muchos liderazgos. Hay liderazgo la moda, hay liderazgo no sé qué hay. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Espacios en un momento que te atraen y que alguien son para bien, ¿no? Pero el político no lo niego, No quiero yo líos tampoco. Bueno, 55 minutos de conversación. Muchas gracias, señor Morán, por venir, darnos toda la perspectiva en todas las diversas caras que le dimos vueltas a esa figura del coach y toda pues todas las perspectivas que tiene, empresariales, sociales, individuales. Y bueno, pues el coaching ahora ya todo el mundo lo tiene más en la cabeza y sin duda una herramienta, un instrumento que va a poder utilizar todos y que todo el mundo está llamado a utilizar, porque esta es la última reflexión. Todo el mundo tiene que ser autolíder. Nadie se puede, digamos, sustraer a esa responsabilidad de razonar, de controlar las emociones y de realizarse a través de un proyecto personal. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias por compartir el aprendizaje. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.